Muy buenas a todos, nuevamente aquí con ustedes, dándoles la bienvenida. El día de hoy quiero hablar sobre un versículo muy controversial, el cual es Romanos 8, porque habla sobre un tema que conecta con lo que hemos venido hablando todo el tiempo, la salvación del alma, si la salvación es eterna o no es eterna. Antes de leer el versículo y dar explicación, les aviso que lo voy a leer en varias versiones y me interesa acotar el punto de las versiones. Muy importante, cuando tú, cristiano, vas a tomar una idea como doctrina principal, doctrina de primera categoría, es muy importante que analices las diferentes versiones en las cuales se ha traducido ese versículo o esa idea de ese versículo en la Biblia. No solamente te quedes con la primera versión que encuentres, porque ese es el problema de mucha gente que está fuera de la verdad, que anda en falsa doctrina, que anda en doctrinas de demonios, porque quizá la intención de las personas que tradujeron la Biblia, por ejemplo, los que hicieron la Reina Valera, no haya sido una mala idea, no haya sido una mala intención del corazón, pero siempre hay diferencias entre idioma e idioma. Eso no solamente aplica con los textos literarios antiguos, actuales, sino que también aplica en el idioma mismo. Ningún idioma tiene exactamente los mismos elementos lingüísticos que el otro. Hay cosas que varían en función del verbo, del predicado, de las ideas, de los contextos, etc. Y a veces las traducciones tienen pequeños errores debido a eso, debido a una falta de conjetura correcta con respecto a las ideas que se están interpretando, que se están traduciendo. Entonces, lo que se quiere dar a entender puede parecer otra cosa y se da a entender otra cosa. Es muy importante entonces en esos casos recurrir al original. Sí, hay doctrinas en la Biblia de segunda y tercera categoría que no influyen en el tema de la salvación, pues, y no son algo que si tú no lo crees te vas a ir al infierno, que si tú tienes que creer esto completamente para irte al cielo. O sea, no tiene nada que ver absolutamente con eso, no importa. Pero cuando se trata de una doctrina tan importante como el tema de la salvación, doctrinas de primer orden, como por ejemplo el tema de la Trinidad, de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, de que Jesucristo es Dios, el tema de la salvación si es por fe o por obra, ese tipo de cosas, yo te recomiendo encarecidamente que hagas una investigación más profunda y busques los originales textos en los cuales fueron escritos, bien sea que se esté hablando en el hebreo, en el arameo o en el griego. Siempre es importante ir al original en cosas tan delicadas como esta. Ahora bien, dicho lo dicho, vamos a leer. Quiero acotar que a mí me gusta mucho enseñar utilizando la versión Reina Valera. ¿Por qué? No porque sea mi versión favorita, sino que es la versión más común, es la versión que más se utiliza. Y ustedes ven que en todos mis videos, generalmente, no siempre, pero generalmente utilizo la Reina Valera para dar mis enseñanzas. Entonces, quiero leer ahorita Reina Valera, pero lo voy a leer en otras versiones y luego vamos a ir al original. Vamos a ir a Romanos 8, desde el verso 1. Vamos a ver, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Fíjate lo que nos está diciendo aquí, la idea que te da a entender. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo y esos son los que no andan conforme a la carne. Eso quiere decir que si yo ando haciendo pecados de la carne, supuestamente, para mí sí puede haber condenación, porque es para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quieren decir prácticamente que la prueba de que tú estás en Cristo Jesús es que vives conforme al Espíritu, tienes una vida espiritual, una vida de oración, de ayuno, de lectura de la palabra, una vida en la cual tú no estás pecando, en la cual tú no estás haciendo el mal, en la cual tú no estás desobedeciendo la Biblia, y ninguna condenación hay. O sea, ese es el contexto que si una persona de primera vista lee esto es lo que va a entender. Vamos a leer un poquito más para entrar en más contexto, pero quédate con esta idea. Vamos al verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne de las cosas que son de la carne se ocupan, más los que conforme al Espíritu de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, más la intención del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, importante eso, que no puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el versículo 9 es muy importante en el contexto, para dar explicación, utilizando la Reina Valera, aunque no es la idea correcta, no está bien traducido, pero vamos a resolverlo un poquito con el contexto, usando el contexto, y no estamos mintiendo ni estamos arreglando las cosas, es lo que la Biblia te da a entender. Verso 9, más vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que hay una condición para estar en el Espíritu. No se refiere a que estás viviendo en una santidad perfecta, que estás ayunando todos los días. Aquí dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él.
La condición para estar viviendo en el Espíritu no se está refiriendo a que lleves una vida perfecta, una vida sin pecar. Se está refiriendo a que vivir en el Espíritu significa si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ahora, ¿cómo se obtiene el Espíritu de Cristo? Bueno, eso ya lo he explicado en otros videos. Por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes lo expliqué, que hay dos condiciones que todo cristiano debe tener para que el aceite esté en su lámpara. La lámpara es la palabra, como ya lo explicamos, y el aceite representa el sello del Espíritu Santo. Entonces el sello del Espíritu Santo, si está en ti, tú vives conforme al Espíritu. ¿Quién vive conforme a la carne? Los que viven conforme a la carne son los que no tienen el Espíritu. Ni siquiera son los que pecan más, son los que no tienen al Espíritu Santo, los que no han recibido el sello. Pero los que tenemos el sello, ninguna condenación hay para nosotros. Bueno, continuamos con el versículo 10. Empero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Aquí te cae queriendo decir que tú puedes ser salvo, pero tu cuerpo está muerto. Pues tú te mueres, te vas a morir, a menos que venga el arrebatamiento y tú seas arrebatado. En ese caso no vas a probar la muerte, pero en caso de que tú mueras antes de que ocurra el arrebatamiento, tu cuerpo ya está muerto. ¿Por qué? Porque estás envejeciendo. Un niño está envejeciendo. No, aquí tiene un cuerpecito joven, ¿no? Pero el niño está creciendo y después que crees que va a envejecer, o sea, está muriendo. Nacemos muriendo. Entonces, ¿por qué el cuerpo está muerto? A causa del pecado. Verso 11, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Eso habla de la resurrección de aquellos hermanos que murieron en Cristo. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivieres conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo mortificamos las obras de la carne? Cumpliendo las dos demandas, arrepentidos y creed el Evangelio, Marcos 1:15. Hablamos de eso todo el tiempo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos de Dios y coherederos de Cristo, empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Toda persona que es salva termina padeciendo. ¿Por qué? Generalmente ni siquiera porque Dios le pone prueba, porque el diablo los ataca, sino que la persona cuando conoce a Cristo, su carne, como yo siempre lo he dicho en los videos, no se arrepiente. Te arrepientes eres tú, tu alma, tu carne no se arrepiente. Entonces tú sigues todavía cometiendo algunos pecados, aunque en menor grado, y te están doliendo en tu corazón esta vez, y entonces viene la disciplina de parte de Dios, que es lo que te va a cambiar. Entonces padecemos juntamente con Cristo. Cristo padeció sin pecar, nosotros padecemos por pecar, pero somos hijos de Dios. Aquí vemos el contexto completo hasta el verso 17 de Romanos 8 y nos damos cuenta que no está queriendo decir que si tú vives conforme a la carne es que estás pecando y conforme al Espíritu es que no estás pecando. No está queriendo decir eso, sino que está diciendo que si tienes al Espíritu Santo tú vives conforme al Espíritu, independientemente de que peques o no. El contexto ya nos da una respuesta, ¿no? Pero, sin embargo, yo quiero leer el verso 1 nada más, o sea, Romanos 8, verso 1 nada más. No nos vamos a extender demasiado, porque yo quiero acotar el error de traducción de Reina Valera. Ahora lo vamos a leer en la Reina Valera actual. Viviendo en el Espíritu, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí está exactamente igual. Vamos ahora a la nueva versión internacional, Romanos 8. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí lo cambio un poco, te doy una idea un poco más parecida al original, pero tampoco es exacto. Sin embargo, no te está haciendo ver como ese condicionamiento de que no puedes pecar, que es lo que parece a primera vista si tú te quedas solamente con el versículo 1 de Romanos 8 en la Reina Valera. Si tú no ves el contexto y te quedas solamente con el versículo 1, vas a pensar que es que si tú vives en santidad no hay condenación, pero si tú estás pecando, estás condenado. Ahora vamos a la nueva traducción viviente, verso 1 también. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Fíjate eso, ¿ves? Aquí también lo cambia un poco más y lo pone un poco más. Pero ahora vamos a ir al interlineal griego, al original griego, y vamos a ver que aquí se agregaron palabras en la Reina Valera que no están ahí. Vamos a ver. Porque aquí las pronunciaciones, los tiempos, los verbos, todo eso se coloca de una manera distinta cuando lo traduces. Por eso es que el traductor tiene que arreglarlo y ponerlo en los elementos lingüísticos según el orden que el español lo demanda, ¿no? Pero lo vamos a leer traducido y no va a tener ese mismo orden. Entonces vamos a ver Romanos 8 en el original griego. Ninguna realmente ahora condenación a los
en ungido Jesús. Lo podríamos arreglar. Ninguna condenación hay para los ungidos de Jesús, o sea, para los ungidos de Cristo, para los que son salvos. Obviamente la unción y el Espíritu van de la mano. Ninguna realmente ahora condenación a los en ungido Jesús. Porque ley de el Espíritu vida en ungido. Jesús libró a ti desde la ley de el pecado y de la muerte. Y ahí queda. No dice en ningún lado que es para los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne. Esa parte de conforme a la carne no la dice. Esa parte se la agregaron en la Reina Valera. Le agregaron eso en Romanos 8. Aquí no te dice que los que no andan conforme a la carne. En ningún lado. Busca el original. Te reto, anda, mira, ve a internet, cómprate la Biblia en el original, en el interlineal griego. Cualquier versión que sea original, que te hable de las raíces de la palabra en griego, no vas a encontrar esa parte que dice los que no andan conforme a la carne. Se lo agregaron, hermano, se lo agregaron. Entonces, eso es muy importante porque ese versículo es muy utilizado, y sobre todo en Reina Valera, para afirmar que la salvación se puede perder si no vives en santidad, pero eso fue un agregado. Si crees que estoy mintiendo, investígalo por tu cuenta. Investígalo, no me creas a mí. Anda a internet, anda, no sé, anda al original. Investígalo y vas a ver que esa parte fue agregada. Sin embargo, el contexto de Reina Valera te da la respuesta, pero no te quedes con un contexto, porque puedes decir que yo estoy arreglando las cosas, que las estoy forzando. Bueno, anda al original y busca esa parte. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo quiero que la busques, ¿sí? Y bueno, igualmente aprovechar el momento para decirte que hay dos demandas que Dios pide para que la humanidad sea salva. Es arrepentirse con el verdadero arrepentimiento, volviendo al original nuevamente, el griego metanoia, cambio de mente, metamorfosis mental, cómo yo me veo a mí mismo, como un pecador o me veo como un justo. Yo soy un pecador, sí, justificado por la sangre de Jesús. Si a mí me llaman justo, no es por mis obras, es por lo que hizo Jesús, porque mis obras son malas, son pecaminosas. Así yo traté de agradar a Dios, siempre hay pecado en mí. Y creer el Evangelio, y el Evangelio es el hecho de que Cristo, Jesús, que es Dios, el Hijo de Dios, pero también es Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad, vino al mundo, vivió una vida perfecta en santidad y sacrificó su propio cuerpo, su propia vida, y murió en nuestro lugar. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, pero Él murió en nuestro lugar, Él fue condenado en nuestro lugar, y a causa de eso nosotros intercambiamos, como decir, la vida judicial, y ahora tenemos la santidad de Cristo una vez que creemos en esto, y podemos entrar al cielo por el sacrificio de Cristo. Entonces esos dos requisitos, arrepentidos y creer el Evangelio, y usted será salvo, ¿sí? Entonces aprovechar el momento para darte ese mensaje que siempre te lo doy, no me cansaré de dártelo, y muchas bendiciones.